Ethan Mercer dejó caer el mazo de la cerca en la tierra. Cruzó el patio directamente, frente a cada peón del rancho, frente a cada capataz y cada abogado que había venido esa mañana, y se detuvo justo delante de Victor Grayson. «Has terminado aquí», dijo. Silencio, absoluto. Victor soltó la risa corta y despectiva de un hombre que nunca había sido desafiado en su propio terreno. «Tú arreglas cercas, Mercer. No te pongas en ridículo». Ethan metió la mano en su chaqueta y colocó un único documento sobre la mesa entre ellos. El rostro de Victor se puso blanco. Porque al final de esa página, con tinta negra y limpia, había un nombre. Un nombre que Victor había pasado 3 años fingiendo que no existía. Ethan Mercer, propietario, Rancho Silver Creek. Si esta historia ya ha captado tu atención, por favor suscríbete a nuestro canal y acompáñanos hasta el final. Deja un comentario y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias. Clara Whitmore llegó al rancho Silver Creek un martes por la mañana a finales de junio. Y lo primero que notó fue el ruido. No el ruido del ganado o de los caballos, aunque había muchos de ambos. Era el ruido de un solo hombre. Su voz cortaba el patio como el chasquido de un látigo, aguda y deliberada, diseñada para ser escuchada desde la mayor distancia posible. Dije, muevan esos carros de suministros al granero este. ¿Acaso tartamudeé? Muévanlos ahora. Ella sacó su bolsa de viaje de la parte trasera del carro alquilado y se quedó allí un momento, observando. El hombre que gritaba tendría unos 45 años. Era de hombros anchos y llevaba un chaleco demasiado elegante para el trabajo de rancho, y unas botas que claramente nunca habían visto un pasto lodoso. Tenía el tipo de confianza que no provenía de la competencia. Venía de años en los que nadie se le había enfrentado. Él la vio observando y se acercó. Caminaba con el paso lento y medido de alguien que quiere que notes cuánto tarda en llegar hasta ti. Clara Whitmore, dijo. Así es. Victor Grayson. No le ofreció la mano. Yo dirijo Silver Creek. Usted me reportará a mí. Recibirá mis órdenes. Y si tiene preguntas sobre cómo funcionan las cosas aquí, vendrá a mí primero. ¿Entendido? Clara ya había tratado con hombres como Victor. Había tratado con ellos en la oficina de los comerciantes de grano en Billings, en la oficina del asesor del condado después de la muerte de su esposo, en el banco, cuando intentó salvar la granja de sus padres. Allí le dijeron, cortés pero firmemente, que la firma de una mujer no tenía el mismo peso que la de un hombre. Sabía exactamente cómo manejar a hombres como Victor Grayson. Completamente entendido, dijo ella. ¿Dónde trabajaré? Él la llevó a una pequeña oficina junto a la casa principal. Era una habitación con un escritorio pesado y 2 archivadores. Tenía una ventana que daba al pasto sur, y libros de contabilidad apilados del suelo al techo, a lo largo de la pared del fondo. Años de ellos. Algunos parecían no haber sido tocados en mucho tiempo. Los libros se han atrasado, dijo Víctor desde la puerta. Por eso está usted aquí. Póngalos al día, manténgalos organizados, y no meta las narices en lo que no es su trabajo. Se fue sin esperar una respuesta. Clara dejó su bolso, sacó la silla y se sentó. Miró los libros de contabilidad, miró por la ventana, miró la puerta por la que Víctor acababa de salir. Luego, tomó el primer libro de la pila, lo abrió en la primera página y se puso a trabajar. Conoció a Ethan Mercer en su tercer día. Casi no se dio cuenta de él. Había ido a la línea de la cerca del pasto sur. Uno de los peones más jóvenes, un chico llamado Tommy con un espacio entre los dientes y una cara honesta, le había mencionado algo. Le dijo que los registros de cercado en el libro este no coincidían con las órdenes de suministro que ella había estado cotejando. Quería ver la cerca con sus propios ojos antes de anotar nada. Estaba agachada cerca de un poste roto, revisando el calibre del alambre. Fue entonces cuando escuchó a alguien trabajando cerca. Era un sonido metódico, sin prisa. El ritmo de un hombre que había hecho esa tarea tantas veces que su cuerpo trabajaba solo, mientras su mente iba a otro lugar. Se levantó y se dio la vuelta. Tendría unos 35 años. Era delgado y moreno por el sol. Tenía unos ojos tranquilos del color exacto del agua del arroyo al atardecer. Un color entre verde y gris, dependiendo de cómo incidiera la luz.
Estaba reemplazando un poste podrido, clavándolo en el suelo con un pesado mazo de hierro. Y aún no había levantado la vista. «Disculpe», dijo Clara. «¿Sabe quién se encarga de los pedidos de cercado para las secciones sur y este?» Él levantó la vista entonces, dejó el mazo y lo pensó por un momento. A ella eso le pareció inusual. La mayoría de los hombres respondían a las preguntas de inmediato, supieran o no la respuesta. «Antes era Calloway», dijo él. «Se fue en marzo. Desde entonces, Victor ha estado haciendo los pedidos él mismo. ¿A través de qué proveedor?» Otra pausa. Otro momento de pensamiento real. «Chris, de Bozeman. Aunque no sé si los suministros que llegan coinciden con lo que se pide». Miró el poste que acababa de clavar. «Este alambre de aquí es 2 calibres más ligero de lo que debería usarse en una cerca de este tamaño. Aguantará una temporada, tal vez 2. Luego habrá que reemplazarlo». Clara miró el alambre. No sabía lo suficiente sobre cercas para saber si eso era correcto o no, pero lo anotó. «Soy Clara Whitmore», dijo. «Soy la nueva contadora. Ethan Mercer», dijo él, y volvió a coger el mazo. Eso fue todo. Sin anuncios, sin historia, sin ninguna indicación de que ella debería saber quién era o por qué importaba. Regresó a la oficina pensando que él era simplemente el peón de rancho más reflexivo que había conocido hasta ahora. La primera semana se convirtió en 2, y 2 en 3, y Clara se adaptó al ritmo de Silver Creek, de la misma manera que se adaptaba a cada nuevo lugar, en silencio, por completo. Mantenía los ojos abiertos y sus opiniones para sí misma hasta que entendía lo que realmente estaba viendo. Lo que vio en Silver Creek era complicado. En la superficie, el rancho funcionaba como decía Victor Grayson. Él daba las órdenes. Él establecía el horario. Él decidía qué ganado iba a qué pasto, qué peones recibían qué tareas, qué proveedores obtenían contratos. Desayunaba primero, antes que cualquier otro hombre en la propiedad, y se sentaba a la cabeza de la larga mesa en la cocina, aunque, hasta donde Clara podía ver, no había ninguna regla formal que dijera que tenía que hacerlo. Pero debajo de esa superficie, algo más estaba sucediendo. Cuando el caballo de Jake Hennessy perdió una herradura, Jake quedó varado a 3 millas del rancho. Tenía un tobillo torcido y no podía volver caminando. Nadie fue a buscar a Victor. Tommy corrió a buscar a Ethan, y 20 minutos después, Ethan salió con un caballo fresco y un botiquín de campo. Cuando la entrega del proveedor de Bozeman llegó con 2 cajas de menos, y la cocinera estaba furiosa por ello, no envió un recado a la oficina de Victor. Salió a donde quiera que Ethan estuviera trabajando ese día, y se lo dijo. Y el asunto se resolvió sin que Clara oyera cuál fue la solución, solo que la cocinera parecía satisfecha. Cuando el viejo Pete Callahan, uno de los peones veteranos que llevaba más de una década en el rancho, cayó enfermo con algo que lo mantuvo en cama durante 5 días. Fue Ethan quien organizó la visita del médico del rancho, y Ethan quien se aseguró de que el salario de Pete siguiera llegando mientras no podía trabajar. Victor nunca mencionó nada de esto. Clara se dio cuenta de todo. Le preguntó a Tommy al respecto una tarde, mientras él llevaba pienso a los caballos cerca del granero. ¿Quién es Ethan Mercer exactamente? Tommy la miró con una especie de vacío cuidadoso. Ella reconoció esa expresión. Era la de alguien a quien le habían dicho, ya sea directamente o por larga experiencia, que no respondiera a ciertas preguntas. «Es uno de los peones», dijo Tommy. «Lleva mucho tiempo aquí. Parece tener mucho peso por aquí. Es bueno en lo que hace», dijo Tommy, y volvió a su pienso. Al final de su 4ª semana, Clara había desarrollado el hábito de pasar por el arroyo por las tardes. El trabajo con los libros de contabilidad le daba dolores de cabeza. No por la dificultad, sino por la concentración. Siempre había sido capaz de retener números en su cabeza, como otras personas retienen melodías. Y lo que los números de Silver Creek comenzaban a cantarle no era una canción agradable. Aún no tenía suficiente información para nombrar lo que estaba escuchando, pero conocía su forma. Había aprendido a reconocer esa forma trabajando para su padre antes de su enfermedad. Y más tarde con los comerciantes de grano, donde finalmente descubrió que el socio menor había estado desfalcando comisiones durante 4 años. No iba al arroyo para pensar en los libros, iba para dejar de pensar en ellos durante 1 hora. Ethan estaba allí la primera vez.
Estaba sentado en una roca plana, descalzo, con los pies en el agua, leyendo algo que ella no pudo distinguir en la luz que se desvanecía. Casi se da la vuelta. No quería interrumpir, pero él escuchó sus pasos y levantó la vista. «Hay sitio en la roca», dijo, simplemente, sin ceremonias. Se sentó un rato. Ninguno de los dos dijo nada. El agua se movía. En algún lugar río arriba, un pájaro cantó una vez y se cayó. «¿Qué tal le parece el trabajo?», preguntó él finalmente. «Interesante», dijo ella. «Eso no es lo que la mayoría de la gente dice de la contabilidad. La mayoría de los contadores no prestan atención». Él la miró, una mirada rápida, con algo detrás que ella no pudo leer del todo. «No», dijo él. «Supongo que no». Hablaron durante 1 hora esa noche sobre las operaciones del rancho, sobre los ritmos de la temporada de ganado, sobre el precio de la carne en Chicago y lo que eso significaba para un ranchero de Montana dentro de 3 años. Él sabía cosas que ella no esperaba que un peón que arreglaba cercas supiera, no solo las cosas prácticas, sino la estructura económica subyacente, el margen entre una temporada rentable y una con pérdidas, la forma en que una sequía en un condado cambiaba los precios en otro. Se encontró hablando de su esposo James, que había muerto hacía 2 inviernos de neumonía, rápido y sin previo aviso, dejándola con una granja que no podía mantener sola y deudas que pasó el año siguiente pagando. No había hablado de James con nadie en Silver Creek. No había planeado hablar de él en absoluto, pero algo en el hecho de estar sentada junto al agua, en la casi oscuridad, con un hombre que parecía genuinamente interesado en lo que ella tenía que decir, en lugar de esperar su turno para hablar, desbloqueó algo que había mantenido cuidadosamente cerrado. «Lo siento», dijo Ethan cuando ella terminó. No el «lo siento» automático que la gente dice cuando no sabe qué más ofrecer. Del tipo que significaba que realmente había escuchado lo que ella le había contado. Se encontró volviendo al arroyo la noche siguiente. Y la siguiente, solo para hablar. Fue Tommy quien finalmente le dio la primera advertencia, aunque ella no la reconoció como tal en ese momento. Estaba trabajando hasta tarde una noche, cotejando facturas de suministro con los registros de entrega, cuando Tommy llamó a la puerta abierta de la oficina. «Señorita Whitmore, solo quería decir». Se detuvo, miró los libros en su escritorio. «Está trabajando en las cuentas. Para eso me contrataron, ¿verdad?» Otra pausa. «Solo tenga cuidado con lo que le dice a Víctor sobre lo que está encontrando». Clara levantó la vista. «¿Por qué?» La mandíbula de Tommy se movió por un momento. «A Víctor no le gustan las preguntas sobre dinero, especialmente de...» Se detuvo de nuevo. «¿De mujeres?», dijo Clara. «De cualquiera que no sea él». Él la miró a los ojos brevemente. Luego desvió la mirada. «Eso es todo lo que quería decir». Se fue. Clara se quedó pensando en eso por un largo momento. Luego volvió al libro de contabilidad en su escritorio y comenzó a sumar una columna de números que ya había sumado 3 veces. Seguían dando el mismo resultado, y estaban mal. No por poco. No por un error de redondeo o un dígito transpuesto, o el tipo de error honesto que un empleado distraído comete en una tarde ajetreada. Un error de $1,200 en un solo trimestre. Cerró el libro, abrió el que estaba al lado y encontró el mismo patrón en un conjunto diferente de números. Su dolor de cabeza esa noche no tuvo nada que ver con la concentración. No dijo nada al respecto durante otra semana. Siguió yendo al arroyo por las tardes y hablando con Ethan de todo, excepto de lo que estaba en medio de su escritorio. Se dijo a sí misma que necesitaba más información. Necesitaba estar segura. Necesitaba entender la forma completa de lo que estaba viendo antes de abrir la boca a nadie. Esas fueron las razones que se dio a sí misma. La verdadera razón, la que no miraba directamente, era que tenía miedo. No de Víctor, exactamente, sino de lo que significaría tener razón sobre esto, en un lugar donde todavía era nueva, aún no probada. Aún la mujer traída de fuera, que no entendía del todo cómo funcionaban las cosas en Silver Creek. Si se equivocaba, perdería el puesto. Perdería los ingresos que necesitaba para reconstruir su vida. Volvería a ser la viuda sin tierra, sin familia y sin buenas opciones. Si tenía razón, podría perder esas cosas de todos modos. Porque la respuesta correcta aquí significaba acusar al hombre que dirigía este rancho de algo serio.
Victor Grayson ya había dejado claro, a su manera pulcra y sin prisas, que no le gustaba que le cuestionaran. Pensó en todo esto una noche mientras Ethan leía y ella miraba el agua pasar junto a su roca. «Has estado callada toda la semana», dijo él sin levantar la vista de su libro. «He estado pensando en algo del trabajo». Casi dice que no. La palabra estaba en camino a su boca y la desvió en el último segundo, porque estaba cansada de llevarlo sola. «He estado encontrando algunas irregularidades», dijo. «¿En las cuentas?» Él dejó el libro, se giró para mirarla. No alarmado, no inmediatamente curioso, solo presente. ¿Qué tipo de irregularidades? Del tipo que no son errores, lo dijo claramente, sin suavizar, sin rodeos. De la manera en que siempre había expuesto los hechos, cuando los hechos eran lo suficientemente claros como para sostenerse por sí mismos. Él la miró por un largo momento. «¿Cuánto tiempo llevas cargando con eso tú sola?» «Una semana», dijo ella. «Quizás más. ¿Estás segura de lo que estás viendo?» «Estoy segura», dijo Clara. «He estado segura desde la tercera vez que sumé los mismos números y obtuve la misma respuesta». Él asintió. No como alguien sorprendido, sino como alguien que absorbe información con la que va a hacer algo. «No le digas nada a Victor», dijo él. «Eso ya lo sé. No le digas nada a nadie más, hasta que tengas todo en orden». Una pausa. «Todo, Clara. Cada factura, cada discrepancia, cada fecha y cantidad, para que cuando salga a la luz, no haya ninguna duda». Ella lo miró. Había algo en la forma en que dijo eso. «Cuando salga a la luz». No si sale. Eso le pareció más seguro de lo que esperaba de un hombre que arreglaba cercas para ganarse la vida. «De acuerdo», dijo ella. Se sentaron con el sonido del agua por un largo momento. «Gracias», dijo ella finalmente. Él volvió a coger su libro. «Lo habrías descubierto por tu cuenta», dijo. «Solo necesitabas decirlo en voz alta». Regresó a la casa principal esa noche, sintiendo algo que no había sentido desde antes de la muerte de James, antes de la granja, antes de todo. Sintió que no estaba sola. El lunes siguiente, Clara llegó a trabajar temprano y abrió el libro de contabilidad más antiguo del archivador, el de hacía 4 años, cerca del fondo de la pila. Todavía conservaba el leve olor del anterior contador del rancho, cuyo nombre había visto en los registros, pero cuyo destino nadie le había explicado. Empezó por el principio. Al mediodía, había llenado 6 páginas de su cuaderno personal con fechas y cantidades. A última hora de la tarde, había encontrado 3 patrones distintos, cada uno más deliberado que el anterior. El primero era simple: facturas de suministro infladas y la diferencia embolsada. El segundo era más sutil: parcelas de tierra registradas como transferidas al rancho que nunca habían sido compradas. Parcelas que en el papel ahora parecían pertenecer a Silver Creek, pero cuyos pagos habían ido a otro lugar por completo. El tercero fue el que la hizo reclinarse en su silla. Tuvo que presionar las manos contra sus rodillas para que dejaran de temblar, porque el tercer patrón llevaba funcionando 3 años, y las cantidades involucradas no eran de $1,200. Eran mucho, mucho más grandes que eso. Cerró el libro. Pensó en la cara de Tommy cuando vino a advertirla. Pensó en cada trabajador de Silver Creek que alguna vez había pasado por la oficina de Victor Grayson con la vista baja. Pensó en Pete Callahan, enfermo en su litera, a quien le habrían pagado menos si alguien no hubiera intervenido. Luego cogió su cuaderno, lo metió dentro de la parte delantera de su vestido y fue a buscar a Ethan Mercer. Lo encontró donde solía encontrarlo al final del día. No en el barracón, no en la cocina, sino en el límite de la propiedad, haciendo algo útil con sus manos mientras todos los demás se relajaban. Estaba reparando arreos cerca del pequeño cobertizo al oeste del granero principal. Trabajaba con la calma concentrada de un hombre que no necesitaba compañía para sentirse a gusto. Él levantó la vista cuando la oyó llegar. Debió ver algo en su cara, porque dejó el cuero a un lado inmediatamente y se levantó. «Lo encontré», dijo Clara. «Todo, o suficiente». Se detuvo frente a él. «Ethan, esto ha estado sucediendo durante años. El dinero, los registros de tierras. Víctor ha estado haciendo esto durante mucho tiempo y ocultándolo en capas, pero está ahí. Todo. Puedo probarlo.
Él no dijo nada por un momento. La miró con esa misma cualidad que siempre tenía, completamente presente, sin apresurarse a responder a lo que ella decía. ¿Tienes miedo?, preguntó. La pregunta fue tan directa e inesperada que casi no la respondió. Sí, dijo ella. Bien, dijo él en voz baja. Tener miedo significa que entiendes a qué te enfrentas. Hizo una pausa. ¿Confías en lo que encontraste? Completamente. Entonces vamos a encargarnos de ello. Miró más allá de ella, hacia la casa principal, y algo cruzó su expresión que ella aún no sabía nombrar. Algo muy antiguo y muy asentado. Mañana, dijo. No esta noche. ¿Qué pasa mañana? Él la miró de nuevo y por un instante, un latido, una fracción de segundo, hubo algo en sus ojos que no pudo leer. Algo que parecía casi la respuesta a una pregunta que aún no se le había ocurrido hacer. Mañana, dijo. La gente va a enterarse de algunas cosas sobre este rancho. Cosas que se han esperado durante mucho tiempo. Clara lo miró. ¿Vas a decirme qué significa eso? Él cogió los arreos de nuevo. Volvió a su trabajo. Duerme un poco, Clara, dijo. Has hecho un buen trabajo hoy. Ella se quedó allí un momento más, observándolo. La noche se cernía sobre ellos. El rancho se aquietó, como lo hacen los ranchos al final de un largo día. Gradualmente, de forma desigual, con los últimos sonidos de hombres y animales, terminando sus tareas y dirigiéndose al descanso. No sabía qué traería el mañana. Aún no sabía que toda su comprensión de dónde estaba y con quién había estado hablando cada noche junto al arroyo estaba a punto de desmoronarse. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo no estaba cargando con algo sola. Y de alguna manera, contra toda la evidencia que había reunido sobre cómo el mundo tendía a tratar a las mujeres que encontraban verdades incómodas, eso parecía suficiente. Regresó a la casa principal. Detrás de ella, Ethan Mercer dejó los arreos y se sentó muy quieto en la luz que se desvanecía. Y su expresión, si alguien hubiera estado allí para verla, no era la de un hombre que arreglaba cercas. Era la expresión de un hombre que había esperado mucho tiempo por este preciso momento. No durmió. Se dijo a sí misma que lo haría. Se acostó en la estrecha cama de la habitación que le habían dado en el ala este de la casa principal. Cerró los ojos e intentó que el agotamiento del día la venciera. Pero su mente no dejaba de moverse. Seguía repasando los números. No porque no confiara en ellos. Confiaba en ellos completamente. Sino porque los números, una vez que entiendes lo que dicen, tienen una forma de exigir tu atención total. Quieras dársela o no. $1,200 en un solo trimestre. Multiplica eso por 12 trimestres en 3 años. Añade las discrepancias de las parcelas de tierra. Añade los pedidos de suministro inflados. Añade la cantidad que aún no había terminado de sumar porque la tarde se había acabado antes que los libros de contabilidad. Yacía en la oscuridad y hacía la aritmética. Y para cuando la primera luz gris comenzó a asomarse por los bordes de las cortinas, tenía un número en la cabeza que le oprimía el pecho. Se levantó, se vistió y volvió a la oficina antes de que nadie más se despertara. Los libros estaban donde los había dejado. Su cuaderno estaba donde lo había dejado. El silencio de la madrugada era del tipo que hacía que cada pequeño sonido, el rasguño de su pluma, el pasar de una página, pareciera enorme. Trabajó durante 2 horas antes de oír que la cocina cobraba vida, y para cuando el olor a café llegó a la ventana de la oficina, había añadido 4 páginas más a su cuaderno y encontrado 2 discrepancias más que no había detectado el día anterior. Sus manos estaban completamente firmes. Eso la sorprendió un poco. Esperaba que temblaran. Victor Grayson llegó a la oficina a las 8 en punto, como siempre. No porque tuviera asuntos allí, había llegado a entender, sino porque establecer su presencia en cada habitación del rancho, a intervalos regulares, era parte de cómo mantenía la sensación de que todo pasaba por él. Se detuvo en la puerta, miró los libros extendidos sobre su escritorio. Madrugando, dijo. Hay mucho que hacer, dijo Clara sin levantar la vista. Una pausa. Podía sentirlo leyendo la habitación de la manera en que hombres como Víctor leen las habitaciones. Buscando señales de amenaza, buscando cosas fuera de lugar. Buscando la cualidad específica de alerta en otra persona
que le dijera si sabían algo que él no quería que supieran. Mantuvo su expresión neutral y sus ojos en la página. ¿Ha encontrado algo interesante?, preguntó él. Nada que no pueda justificar, respondió ella. La mentira salió suave y plana, sin asperezas en las que tropezar. Nunca había sido una mentirosa natural, pero había aprendido después de la muerte de James, cuando los hombres del banco venían con sus caras compasivas y sus discretas evasivas, que había un tipo particular de ocultación de la verdad que no era exactamente mentir. Era simplemente elegir qué dar y qué retener, y retenerlo con absoluta firmeza. Víctor se quedó allí unos segundos más. Luego dijo, «Bien», y se fue. Clara esperó hasta oír sus botas en los escalones del porche. Luego soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo y volvió a la página. Esa mañana algo cambió en sus interacciones en el rancho. Lo notó primero con Tommy, que le trajo café sobre las 9 y se quedó a hablar más de lo habitual. No sobre nada específico, solo hablando como habla la gente cuando está comprobando discretamente cómo está alguien sin querer decirlo directamente. Lo notó con la señora Aldridge, la cocinera, una mujer robusta de unos 50 años, que había trabajado en Silver Creek más tiempo que casi nadie en la propiedad, y que generalmente tenía la calidez comunicativa de un poste de cerca. La señora Aldridge llegó a la puerta de la oficina sobre las 10, con un plato de galletas que no tenía ninguna necesidad de traer. Las dejó en el borde del escritorio de Clara sin decir una palabra y se fue. Clara se comió una de las galletas y pensó en eso. Pensó en la forma en que Pete Callahan la había mirado la semana pasada cuando pasó junto a él cerca del granero. No hostil, solo midiéndola. La forma en que un hombre mira a alguien sobre quien está tratando de decidir si confiar. Pensó en la advertencia de Tommy. Tenga cuidado con lo que le dice a Víctor sobre lo que está encontrando. Esta gente sabía que algo andaba mal. Lo habían sabido durante mucho tiempo. Y fuera cual fuera la prueba a la que la estaban sometiendo en silencio, sin discusión, de la manera en que las comunidades que han vivido juntas durante años someten a prueba a los recién llegados sin ningún acuerdo formal para hacerlo, aparentemente la había estado superando. No estaba segura de cómo se sentía al respecto. Estaba segura de que importaba. Encontró a Ethan en el arroyo de nuevo esa noche, y esta vez no esperó a que él la reconociera antes de empezar a hablar. «La gente de aquí sabe lo de Víctor», dijo, sentándose en la roca sin preámbulos. «No los detalles, pero lo saben. Lo han sabido por un tiempo», dijo Ethan. No estaba leyendo esa noche. Estaba mirando el agua, lo que, según había notado, era lo que hacía cuando tenía algo en mente. Entonces, ¿por qué nadie ha dicho nada? Estuvo en silencio por un momento. No el silencio de alguien que evita la pregunta, sino el de alguien que elige cómo responderla con precisión. Porque saber algo y poder probarlo son cosas diferentes, dijo. Y porque Víctor ha sido cuidadoso. No inteligente, exactamente. Y aquí algo se movió en la comisura de su boca, que no era del todo una sonrisa, pero estaba cerca. Pero cuidadoso. Se ha asegurado de que las personas con más que decir tengan más que perder. ¿Cómo? A un hombre le han dicho que si habla, los salarios atrasados que se le deben desaparecerán. Otro le pidió dinero prestado a Víctor hace 2 años, cuando su esposa estaba enferma. El sobrino de otro necesitaba una carta de recomendación para un puesto en Helena. Hizo una pausa. Víctor no amenaza a la gente, colecciona. Parecía buscar la palabra. Palancas. En silencio, una persona a la vez. Clara asimiló esto. Eso no es alguien que tropezó con la malversación, dijo. Es alguien que lo planeó. Sí, dijo Ethan. ¿Cómo sabes todo esto? Él la miró entonces. Esa misma mirada que no había podido leer la primera noche, cuando hablaron de los precios del ganado, y ella se fue pensando que él era simplemente el peón más informado que había conocido. La gente habla conmigo, dijo. Ella esperó a ver si decía más. No lo hizo. ¿Por qué?, insistió ella. No lo sé, dijo él. Quizás porque no repito lo que oigo. Quizás porque hago preguntas en lugar de dar órdenes. Otra pausa. Quizás porque la gente suele darse cuenta cuando a alguien realmente le importa la respuesta. Clara miró el agua. Pensó en eso por un momento. A ti, dijo ella, ¿realmente te importa la gente de este rancho? Lo dijo sin dudar. Sí. Ella le creyó.
Le creyó de la misma manera que creía en los números de su libro de contabilidad. No porque quisiera, no porque facilitara las cosas, sino porque toda la evidencia apuntaba en la misma dirección, y nunca había sido capaz de apartar la vista de la evidencia solo porque la conclusión fuera inconveniente. A la mañana siguiente, Víctor la llamó a su oficina. Ella lo esperaba. No la citación específica, sino la forma de la misma. El momento en que un hombre que la había estado observando con cuidadosa atención decidía dejar de observar y empezar a actuar. Su oficina era deliberada, de la manera en que los hombres inseguros sobre su posición hacen que las habitaciones sean deliberadas. Buenos muebles, buena alfombra, el tipo de objetos acumulados que pretendían comunicar autoridad en lugar de expresar un gusto genuino. Una cabeza de alce montada. Se había dado cuenta de que nunca la miraba. Un rifle sobre la chimenea que estaba demasiado limpio para haber sido usado recientemente. Se sentó detrás del escritorio. Le indicó la silla de enfrente. Ella se sentó. «He estado revisando el trabajo que ha presentado hasta ahora», dijo él. Ella no le había presentado ningún trabajo formal. Había estado organizando y registrando, construyendo la imagen desde dentro hacia afuera. Mantuvo su rostro neutral. Dijo ella. «Es usted minuciosa», dijo él. «Eso se lo concedo. Quizás demasiado minuciosa. Me contrataron para llevar libros precisos. La contrataron para llevar los libros al día», dijo él. Y ahí estaba el primer atisbo de algo más duro bajo la cortesía superficial. No para auditar los últimos 4 años de operaciones. Los libros actuales hacen referencia a transacciones históricas, dijo Clara. No es posible verificar los asientos actuales sin cotejarlos con los registros en los que se basan. Él la miró. Esa es una respuesta muy cuidadosa. Soy una contadora cuidadosa. Un silencio. Víctor se reclinó en su silla con el movimiento de un hombre que quería parecer relajado, y estaba esforzándose en ello. «Señorita Whitmore», dijo, «quiero que seamos honestos el uno con el otro». Ella esperó. «Silver Creek es una operación complicada», dijo. «Ha estado funcionando durante mucho tiempo, a través de años buenos y malos, con muchas partes móviles. Los libros reflejan esa complejidad. Habrá cosas que parezcan irregulares en el papel, pero que no lo son en la práctica. Acuerdos que se hicieron con un apretón de manos. Arreglos que eran prácticos en su momento. Atajos contables que tenían sentido en su contexto. La observaba cuidadosamente mientras decía todo esto, buscando el destello de acuerdo, el pequeño asentimiento que le diría que estaba dispuesta a aceptar este marco. Clara mantuvo su rostro completamente inmóvil. «Entiendo la complejidad», dijo. «Llevo 11 años llevando libros. Sé la diferencia entre un atajo contable práctico y una discrepancia». La expresión de Víctor no cambió, pero algo detrás de sus ojos sí lo hizo. «Bien», dijo. «Entonces nos entendemos». Ella se levantó. «¿Necesitaba algo específico de mí hoy?» «Solo quería saber cómo iba todo», dijo. «Eso es todo». Salió de su oficina con la espalda recta y el pulso al doble de su ritmo normal, y no dejó que ninguna de esas cosas se notara hasta que dobló la esquina del pasillo y estuvo fuera de su vista. Fue directamente a buscar a Ethan. Estaba en el pasto este, y cubrió la distancia entre la casa principal y la cerca más rápido de lo que se había movido en semanas. Y cuando lo vio, caminaba tan rápido que él levantó la vista de su trabajo con una expresión que se agudizó de inmediato. «Víctor sabe que estoy mirando los registros antiguos», dijo cuando llegó a él. Ethan dejó lo que estaba haciendo. «¿Qué dijo?» Se lo contó palabra por palabra. Tenía buena memoria para las conversaciones. Una de las cosas que la había hecho útil como contadora era que podía reconstruir un acuerdo verbal con la misma precisión que uno escrito. Cuando terminó, Ethan guardó silencio por un momento. «No te amenazó», dijo. «No directamente. Pero sabes lo que estaba diciendo». «Sé exactamente lo que estaba diciendo». Se cruzó de brazos. «Estaba diciendo que si soy inteligente, decidiré no ver lo que estoy viendo». Y lo miró fijamente. «Nunca he sido ese tipo de inteligente». Algo cruzó su rostro, que ella aún no tenía palabras para describir. Algo entre orgullo y alivio, y algo más que solo reconocería más tarde, mirando hacia atrás. La expresión de un hombre que ha estado esperando para confiar en alguien y está viendo esa confianza confirmarse.
De acuerdo, dijo él. ¿Cuánto más necesitas para terminar? 2 días, dijo ella. Quizás 3. Entonces termínalo, le sostuvo la mirada. No te apresures, hazlo bien, hasta el final. Víctor me va a vigilar más de cerca ahora. Que vigile, dijo Ethan. Y la certeza en su voz era tan absoluta, tan completamente sin alardes, ni fanfarronería, que sintió que la opresión en su pecho se aflojaba ligeramente. Suenas como si no le tuvieras miedo, dijo ella. No le tengo miedo, dijo él. Pensó en eso más tarde, en la forma en que lo dijo. No como una bravuconada, había oído suficientes bravuconadas como para saber la diferencia, como una simple declaración de hechos. Pensó en ello, pero no preguntó al respecto. Aún no. Se dijo a sí misma que estaba concentrada en el trabajo. Se dijo que habría tiempo para preguntas más tarde. Se equivocó en el momento, pero no se equivocó en esperar. Los 2 días siguientes fueron los más eléctricamente incómodos del tiempo de Clara en Silver Creek. Victor encontraba razones para pasar por la puerta de la oficina 3 o 4 veces al día, comprobando algo, haciendo preguntas que no requerían respuestas, deteniéndose para hacer observaciones sobre el tiempo o el ganado que eran tan conspicuamente casuales que tenían el efecto contrario al deseado. Cada vez que aparecía en la puerta, ella levantaba la vista de lo que estuviera haciendo, respondía a lo que él hubiera dicho y volvía al trabajo. Llevaba su cuaderno en el bolsillo interior de su vestido en todo momento. Tommy se dio cuenta. Podía decirlo por la forma en que se posicionaba cuando le traía café cada mañana, entre la puerta de la oficina y el pasillo. No bloqueando nada, no haciendo un espectáculo de ello, simplemente de pie en un lugar que le daría un segundo extra de advertencia si alguien se acercaba por detrás. No le dijo nada al respecto, pero se dio cuenta y estaba agradecida, y pensó en lo que Ethan había dicho. La gente suele darse cuenta cuando a alguien realmente le importa la respuesta, y pensó en cómo eso se aplicaba a más personas que solo a Ethan, y en cómo Silver Creek había estado esperando, quizás durante años, a alguien que realmente mirara. En la segunda noche, Pete Callahan la detuvo en el camino entre la casa principal y el arroyo. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con el rostro curtido hasta la textura del cuero de una silla de montar vieja. Tenía una franqueza en la mirada que siempre le había parecido tranquilizadora. «Señorita Whitmore», dijo, y se detuvo. Ella también se detuvo. La miró por un momento como si estuviera tomando una decisión. «Lo que sea que haya encontrado en esos libros», dijo, «debes saber que no es la primera persona en encontrarlo». Ella mantuvo la voz firme. «¿Qué le pasó a la persona antes que yo?» Él desvió la mirada, luego la volvió a fijar en ella. «Se fue», dijo, rápido. Y nadie hizo demasiadas preguntas sobre por qué. Sintió el hilo frío de eso recorrerla. ¿Fueron? ¿Fue Víctor? La mandíbula de Pete estaba tensa. «Nadie pudo probar nada», dijo. «Ese es el punto. Nadie pudo probar nada». Hizo una pausa. «Hasta ahora, quizás». Ella le sostuvo la mirada. «Tendré cuidado», dijo. «No solo tenga cuidado», dijo él. «Sea rápida». Se alejó. Ella se quedó allí un momento, el aire de la tarde en su rostro, y luego fue al arroyo. Ethan ya estaba allí. Se sentó en la roca y dijo sin preámbulos. «Pete Callahan me dijo que la última persona que miró los libros se fue de repente. ¿Tú sabías de eso?» No era una pregunta. «Sí», dijo él. «¿Por qué no me lo dijiste?» Una pausa. La miró directamente, y ella tuvo la clara sensación de que lo que viniera a continuación iba a ser importante. «Porque si te lo hubiera dicho al principio», dijo, «podrías haber decidido mantener un perfil bajo. Podrías haber decidido que hacer el trabajo con cuidado y en silencio era suficiente, y entonces nada habría cambiado». Hizo una pausa. Necesitaba saber si lo encontrarías por tu cuenta, y qué harías cuando lo hicieras. Ella lo miró fijamente. El arroyo se movía entre ellos y la otra orilla, indiferente. «Eso es algo muy específico que necesitar saber», dijo lentamente. «Sí», dijo él. «¿Por qué?» Le sostuvo la mirada un momento más de lo habitual. Luego miró el agua. «Termina los libros, Clara», dijo en voz baja. «2 días más y entonces lo entenderás». Quería presionar. Quería exigir una respuesta directa en ese mismo momento, en medio de esa tarde con la luz volviéndose dorada detrás de ellos,
y el sonido del agua llenando cada espacio entre las palabras. Pero había algo en la forma en que lo dijo. No evasivo, no ocultándose, sino deliberado. Eso la hizo detenerse. La hizo sentarse con la pregunta en lugar de forzarla. Llevaba suficiente tiempo llevando libros como para saber que a veces el número más importante en la página era el que aún no habías encontrado. Terminó su café. Observó el agua. 2 días más, dijo. 2 días más, confirmó él. Y de alguna manera, sentada junto a un hombre que creía entender y que apenas comenzaba a darse cuenta de que no conocía en absoluto, la incertidumbre no la asustaba como esperaba. Se sentía, en cambio, como la página antes de que se añadiera la columna final, llena de números que aún no cuadraban del todo, esperando la única pieza de información que haría que todo lo demás encajara en su lugar. Regresó en la oscuridad, y detrás de ella, Ethan Mercer se sentó muy quieto junto al arroyo. Y la expresión en su rostro, si alguien hubiera estado allí para verla, no era la de un hombre que arreglaba cercas y esperaba su turno para comer. Era algo mucho más antiguo que eso. Algo que había estado esperando mucho tiempo para ser visto con claridad. Terminó un jueves. No 2 días después, sino 3. Porque en la segunda noche, 2 horas antes de que planeara cerrar el último libro y darlo por completo, encontró algo que no había estado buscando, y la dejó helada. Era una parcela de tierra registrada bajo un nombre que no reconocía. Nada inusual en eso por sí solo. Silver Creek tenía docenas de transacciones registradas que involucraban a partes externas, proveedores, rancheros vecinos, funcionarios del condado. Pero este nombre en particular aparecía en 3 transacciones separadas a lo largo de 18 meses. Cada una por una cantidad modesta. Cada una registrada con lo que parecía una precisión rutinaria. Excepto que cuando rastreó esas transacciones hacia atrás, a través de los registros del condado que había estado cotejando, las parcelas de tierra por las que supuestamente se hicieron esos pagos no existían. No sin desarrollar, no en disputa, no listadas bajo un nombre diferente en otro libro. No existían en absoluto. Se quedó pensando en eso durante mucho tiempo. Tanto tiempo que la lámpara se consumió y tuvo que cortar la mecha sin levantar la vista de la página, moviéndose por el tacto, mientras sus ojos permanecían en los números. 3 parcelas de tierra ficticias, 3 pagos registrados en los libros, 3 juegos de recibos, todos firmados, todos fechados, todos absolutamente perfectos en cada detalle. Alguien había construido esta estructura con mucho cuidado, no solo desfalcando, no solo inflando facturas y embolsándose la diferencia. Esto era arquitectura. Esto era un sistema construido por alguien que entendía la contabilidad lo suficientemente bien como para esconderse dentro de ella. Su mano estaba completamente firme cuando escribió la última entrada en su cuaderno, pero le dolía la mandíbula y se dio cuenta de que había estado apretando los dientes durante casi 1 hora. Cerró el libro, cerró el cuaderno, guardó el cuaderno en el bolsillo interior de su vestido, donde lo había estado guardando durante los últimos 4 días, y luego se sentó en el silencio de la oficina, cerca de la medianoche, y comprendió por primera vez todo el peso de lo que tenía en sus manos. Fue a buscar a Ethan a la mañana siguiente, antes del desayuno. Él ya estaba levantado. Había llegado a entender que Ethan siempre estaba levantado, que existía en el borde de cada día antes de que otras personas llegaran a él, moviéndose a través de las primeras horas con la facilidad de alguien que nunca había encontrado las mañanas difíciles. No perdió el tiempo. He terminado, dijo. Él se giró para mirarla, leyó su rostro de la manera en que había notado que siempre lo hacía, no escaneando, no buscando, simplemente recibiendo lo que fuera que estuviera allí con total atención. Todo, dijo él, todo. Sacó el cuaderno y lo sostuvo. Ethan, los registros de tierras. 3 de las parcelas no existen. Él las creó. Los pagos, los recibos, la documentación, todo es fabricado. No solo robó dinero de este rancho, fabricó transacciones de tierras de la nada. Un silencio. ¿Cuánto?, dijo él. Ella le dijo el número. No reaccionó como ella esperaba. No palideció, ni retrocedió, ni respiró hondo. Lo absorbió como absorbía la mayoría de las cosas, con una quietud que había llegado a entender que no era frialdad, sino todo lo contrario.
Era la quietud de alguien que sentía las cosas tan profundamente que había aprendido a no dejar que el sentimiento se adelantara al pensamiento. ¿Estás segura?, dijo. Estoy segura. Él asintió. Un movimiento corto y deliberado. Entonces, actuamos hoy. ¿Qué significa actuar? Significa que mañana por la mañana habrá una reunión. La miró. Cada persona que necesite estar en esa habitación, estará en esa habitación. Algo frío la recorrió. Ethan, ¿cómo vas a...? ¿A quién vas a llamar? Victor controla todo. Él decide quién entra en esta propiedad, a quién se le paga. ¿Quién? Clara. Su voz era tranquila, no interrumpiéndola, estudiándola. Necesito que confíes en mí un día más. Ella lo miró. He estado confiando en ti durante semanas sin saber quién eres. Y ahí estaba, lo que había estado rondando durante días sin nombrarlo directamente. Salió plano y simple porque estaba cansada, y porque el cuaderno en su mano pesaba más de lo que sus páginas justificaban, y porque había pasado el punto en el que podía seguir manteniendo la cuidadosa distancia entre lo que sentía y lo que decía. Ethan le sostuvo la mirada, y por un momento algo cambió en su expresión. No culpa exactamente, pero algo adyacente. La expresión de alguien que es consciente de una deuda y se prepara para pagarla. Un día más, dijo, y luego responderé a todas las preguntas que tengas. Ella se quedó allí un momento más. Luego guardó el cuaderno en su bolsillo. Un día más, dijo. Estaba de vuelta en su escritorio en menos de una hora porque quedarse quieta se había vuelto imposible y trabajar era lo único que la mantenía firme. No buscaba nada nuevo. La búsqueda había terminado. Estaba organizando lo que tenía, poniéndolo en orden, fechando cada discrepancia, referenciando cada documento de apoyo, construyendo el tipo de relato claro y secuencial que podría ser seguido por alguien que no hubiera vivido dentro de los números durante semanas. Llevaba trabajando unas 2 horas cuando oyó la voz de Víctor en el pasillo de fuera. No su voz habitual de pasada, algo con una cualidad diferente, más baja, más dura en los bordes. Se quedó quieta y escuchó. No me importa lo que haya encontrado. No puede hacer nada con ello sin mi autorización. Y puedo asegurarme de que nunca la consiga. Otra voz, una que no reconoció. Más baja, respondiendo algo que no pudo distinguir. Luego Víctor de nuevo. Para el final de la semana. Si para entonces no ha captado el mensaje, encontraremos una razón para despedirla. Una buena, algo que la seguirá. Silencio. Pasos. Alejándose. Clara dejó la pluma sobre el escritorio. Su mano ya no estaba del todo firme. Pensó en el último contador. Se fue rápido. Nadie hizo demasiadas preguntas sobre por qué. Pensó en el cuaderno en su bolsillo. Pensó en Ethan diciendo, un día más. Volvió a coger la pluma. Víctor vino a la oficina al mediodía. No llamó. Nunca llamaba. Otro de los hábitos que comunicaban propiedad sin anunciarla. Señorita Whitmore, dijo. Necesito que prepare un resumen de las cuentas corrientes. Solo el trimestre actual, nada histórico. Ella levantó la vista de la página. Todavía estoy trabajando en la conciliación. El trimestre actual, repitió él. Eso es lo que necesito para una reunión con la oficina de tierras del condado la próxima semana. Ella le sostuvo la mirada. Lo tendré listo para el final del día del viernes. Hoy sería mejor. No puedo producir un resumen preciso hoy, dijo ella. Podría producir uno inexacto. ¿Le sería útil? El aire entre ellos se volvió muy quieto. Víctor sonrió. Era el tipo de sonrisa que no involucraba sus ojos en absoluto. El viernes está bien, dijo. Se fue. Clara esperó hasta que sus pasos se desvanecieron por completo. Luego se levantó, caminó hacia la puerta de la oficina y la cerró en silencio. Se quedó con la espalda apoyada en ella por un momento, respirando. Estaba ganando tiempo. Iba a usar la reunión con la oficina de tierras del condado, una reunión que de repente estaba segura de que no existía hasta esa mañana, para crear un rastro de papel que socavaría preventivamente lo que ella había encontrado. Establecer una versión limpia de los números actuales antes de que nadie más pudiera mirar. Tenía menos tiempo del que había pensado. Volvió al escritorio y empezó a escribir más rápido. Encontró a Pete Callahan antes de la cena. No tenía otra opción. Necesitaba entender algo que los libros no podían decirle. Específicamente, ¿cuántas de las personas que trabajaban en Silver Creek
habían firmado cosas para Victor a lo largo de los años. Contratos, recibos, formularios de acuse de recibo. Cuán profundamente la documentación de su plan involucraba a personas que podrían no haber sabido lo que estaban firmando. Pete escuchó su pregunta sin parpadear. La mayoría de nosotros firmamos cosas que no deberíamos haber firmado, dijo. Victor tenía una forma de hacer que el papeleo pareciera rutinario. Estás firmando por una entrega de suministros. Estás acusando recibo de una renovación de contrato. Estás confirmando un número de nómina. Y en algún lugar en medio de todo, hay una línea que es ligeramente diferente de lo que pensabas que era. ¿Alguien se dio cuenta en ese momento? Calloway sí, dijo Pete. Por eso se fue. Hizo una pausa. O fue empujado, dependiendo de a quién le preguntes. ¿Y nadie fue al dueño? Pete la miró con una expresión muy cuidadosa y deliberada. Señorita Whitmore, dijo lentamente, nadie va al dueño por nada, porque nadie se detuvo. Ella esperó. Él negó con la cabeza. No importa. Pregúntele a Ethan. Ella lo miró fijamente. ¿Preguntarle a Ethan qué? Pero Pete ya se había dado la vuelta, y la postura de sus hombros era la de un hombre que había dicho exactamente todo lo que iba a decir. Se quedó en medio del patio y sintió que el suelo se movía ligeramente bajo sus pies. No literalmente, pero la sensación era bastante parecida. Pregúntale a Ethan. Lo encontró en el arroyo esa noche con bastante más urgencia que su ritmo habitual, y cuando se sentó en la roca, se saltó los preliminares por completo. Pete me dijo que te preguntara algo, dijo. Él la miró sin hablar. Dijo, nadie va al dueño, y luego se detuvo, y me dijo que te preguntara a ti. Ella le sostuvo la mirada. Así que te pregunto, ¿qué quiso decir? La noche se movía a su alrededor. El arroyo era constante. En algún lugar detrás de ellos, el rancho se adentraba en sus ritmos nocturnos. Ethan miró el agua por un momento. Luego la miró a ella. Clara, dijo, te debo una respuesta directa. Lo sé. Entonces dámela. Mañana, dijo, después de la reunión. Te lo prometo. Ethan. Lo dijo en voz baja, pero no había suavidad en ello. Victor estaba en el pasillo fuera de mi oficina hoy, hablando de deshacerse de mí, de cubrir sus huellas antes del final de la semana. Pete no termina una frase cuando le pregunto sobre el dueño de este rancho, y tú sigues diciéndome que espere un día más. Le sostuvo la mirada. He sido paciente, he hecho el trabajo, he confiado en ti. Necesito algo de ti ahora mismo, no una promesa sobre mañana. Algo ahora mismo. Él guardó silencio por un momento. Luego metió la mano en su chaqueta, sacó un papel doblado y lo colocó en la roca entre ellos. Ella lo miró, luego lo miró a él. Ábrelo, dijo. Lo cogió y lo desdobló. Era una copia de una escritura de propiedad. Rancho Silver Creek, fechada hacía 12 años. La transferencia de la propiedad total, en un lenguaje legal claro, del patrimonio de un tal Gerald Mercer a su único heredero. Leyó el nombre del heredero, Ethan Mercer. Lo leyó 2 veces. Lo leyó una tercera vez. Porque las 2 primeras veces, su cerebro lo había clasificado como algo imposible y había intentado ignorarlo. La tercera vez, lo asimiló. Levantó la vista hacia él. Él la miró a los ojos, sin apartar la mirada, sin disculpas, sin el movimiento culpable de alguien atrapado en un engaño, solo firme, esperando que ella lo asimilara. Eres el dueño de este rancho, dijo ella. Sí, lo has sido durante 12 años. Sí. ¿Y tú? Se detuvo, empezó de nuevo. Has estado trabajando en la cerca. Has estado comiendo con los peones. Has estado... Apretó la mano contra la roca. ¿Por qué? Él miró el agua. Cuando habló, su voz era baja y uniforme. La voz de un hombre recitando algo en lo que había pensado durante mucho tiempo. Cuando mi padre murió y heredé Silver Creek, tenía 23 años. No sabía lo que estaba haciendo. Contraté al mejor gerente que pude encontrar. Un hombre con referencias, con experiencia, con todas las credenciales correctas. Hizo una pausa. 6 meses después, me di cuenta de algo. Cada vez que entraba en una habitación como el dueño, la gente cambiaba. Lo que decían cambiaba. Lo que admitían cambiaba. Lo que estaban dispuestos a señalarme cambiaba. Miró el agua. Preguntaba cómo iba algo y me daban la respuesta que pensaban que quería. Preguntaba si había un problema.
Y de repente no había problemas. Yo era el hombre más rico de la habitación, y también el menos informado. Clara estaba muy quieta. Así que dejé de presentarme como tal, dijo. Contraté a Víctor para gestionar las operaciones, y me mantuve en un segundo plano. Trabajé junto a los peones, dejé que la gente pensara lo que asumía. Finalmente la miró. De esa manera oí cosas, vi cosas, entendí cosas sobre mi propio rancho que nunca podría haber aprendido desde detrás de un escritorio con mi nombre en la puerta. Y Víctor, dijo ella. Víctor debía ser la cara pública, dijo Ethan. Dirigir el día a día. Él sabía quién era yo. Pensé que era de confianza. Su mandíbula se tensó ligeramente, la primera señal de un sentimiento real rompiendo la superficie. Me equivoqué. ¿Cuánto tiempo has sabido que algo andaba mal con los libros? Lo sospeché durante 2 años, dijo. Pero sospechar no es lo mismo que poder probarlo. Víctor conocía mis hábitos. Sabía que prefería mantenerme en segundo plano. Usó eso. Usó mi propio sistema en mi contra. Mantuvo las irregularidades a un nivel en el que no podía estar seguro. Se aseguró de que nunca tuviera pruebas lo suficientemente claras para actuar. Hasta que llegué yo, dijo Clara. Hasta que llegaste tú, dijo él, y no sabías lo suficiente como para tener cuidado con lo que encontrabas. Ella se quedó con eso, con todo. El peso de la escritura en su mano. Los 12 años de cuidadosa ocultación. Las tardes junto al arroyo donde le había contado cosas sobre sí misma que nunca le había contado a nadie en Silver Creek, y él había escuchado con la total atención de un hombre que tenía algo importante en juego. Algo se movió en su pecho, no exactamente ira, no exactamente traición, algo más complicado que cualquiera de las dos. Me dejaste pensar que eras un peón de rancho, dijo. Sí. Durante semanas. Sí. Te sentaste aquí y me dejaste contarte sobre mi difunto esposo y la granja de mis padres. Y se detuvo. Su voz se había vuelto tensa, y no quería que lo hiciera. Sabías todo sobre lo que estaba lidiando. Y nunca. Lo sé, dijo él. Y las 2 palabras contenían algo con lo que ella no estaba lista para lidiar todavía. No una disculpa, que habría sido fácil de descartar, sino algo más pesado. Reconocimiento. Del tipo que sabe que no es suficiente. Se levantó. La escritura todavía estaba en su mano. La miró una vez más, luego la dejó de nuevo en la roca. La reunión de mañana, dijo. ¿Quién viene? Todos los que necesitan estar allí, dijo. Banqueros, la oficina de tierras del condado, 2 abogados, el sheriff. Una pausa. Hice los arreglos hoy. ¿Cuándo los llamaste? Después de que me contaras sobre las parcelas de tierra ficticias, ella asintió lentamente, asimilando el hecho de que mientras ella había pasado el día cuidándose las espaldas y trabajando en los libros, él había estado moviendo silenciosamente todos los hilos necesarios para desmantelar toda la estructura de Victor Grayson. Sin hacer ruido, sin que nadie se diera cuenta. «¿Has hecho esto antes?», dijo. No era una pregunta. Resolver problemas en silencio. Él la miró. «Cuando puedo. Eres muy bueno para no ser visto. He tenido práctica». Ella se quedó allí un momento más, mirándolo. Mirándolo de verdad, de la manera en que no se había permitido mirar antes, cuando creía que él era simplemente un hombre reflexivo que arreglaba cercas, y leía junto al arroyo, y hacía mejores preguntas que la mayoría de la gente que había conocido. Él era todas esas cosas. No se había equivocado en ninguna de ellas. Simplemente le faltaba el resto de la imagen. «Tendré la documentación completa lista para las 6 de la mañana», dijo. «Clara». «La tendré lista», dijo de nuevo con firmeza. «Para eso estoy aquí». Caminó de regreso hacia la casa principal. Detrás de ella, lo oyó decir su nombre una vez más, en voz baja, al aire de la noche y al sonido del agua. No se dio la vuelta. Tenía trabajo que hacer, tenía documentación que finalizar y una estructura que construir tan hermética que ningún abogado en Montana podría encontrarle una fisura. Tenía un trabajo que terminar. Se ocuparía de todo lo demás, la escritura, las tardes, las cuidadosas semanas de conversación, el lento e innegable hecho de lo que sentía por un hombre que aparentemente no conocía tan bien como había creído. Se ocuparía de todo eso después. Pero mientras cruzaba el patio oscuro,
con su cuaderno presionado contra sus costillas y la voz de Ethan desvaneciéndose detrás de ella, un pensamiento se abrió paso entre todo lo demás, limpio e inevitable como una columna de números que finalmente sumaban la verdad. Podría haber contratado a cualquiera para encontrar lo que había en esos libros. La había contratado a ella. Y aún no sabía exactamente qué hacer con eso. Pero sabía que importaba. Sabía que importaba de una manera que no tenía nada que ver con la contabilidad y todo que ver con el hecho de que en semanas de tardes junto a ese arroyo, hablando de precios de ganado, y sequías, y duelo, y soledad, ni una sola vez se había sentido como si la estuvieran manejando. Se había sentido, por primera vez en mucho tiempo, como si la estuvieran conociendo. Entró, se sentó en el escritorio, abrió el cuaderno, y en algún lugar en la oscuridad, Ethan Mercer se sentó junto al agua y esperó la mañana. Y la expresión en su rostro era la de un hombre que había pasado 12 años construyendo cuidadosas distancias entre él y otras personas, y que solo ahora comenzaba a entender lo que eso le había costado. Estaba en su escritorio a las 5 de la mañana. La documentación ya estaba organizada. Lo había hecho la noche anterior, trabajando a la luz de una lámpara, hasta que le dolieron los ojos y la espalda se le puso rígida de estar sentada. Pero la revisó de nuevo de todos modos. Cada página, cada entrada, cada referencia cruzada. De la manera en que siempre había trabajado cuando lo que estaba en juego era tan alto que estar casi en lo cierto era lo mismo que estar equivocado. Discrepancias en las facturas, fechadas, totalizadas, cotejadas con los registros de entrega. Parcelas de tierra ficticias rastreadas a través de los registros del condado, cada una documentada con la ausencia de la transacción física correspondiente. Las manipulaciones de la nómina. 3 trabajadores a los que se les había pagado de menos durante 14 meses, la diferencia absorbida en una línea de suministro que no existía. Las falsificaciones de firmas. 2 documentos, donde la caligrafía en la línea de autorización tenía un parecido superficial con una firma que había encontrado en un registro legítimo más antiguo, pero no un parecido lo suficientemente cercano como para sobrevivir a un escrutinio. Apiló todo en orden. Lo ató con un trozo de cordel del cajón del escritorio. Escribió la fecha en la portada con su letra más clara. Luego se reclinó y miró lo que había construido. 4 años de robo, cuidadosamente oculto, sistemáticamente expandido. Victor Grayson no había sido imprudente. Había sido paciente y preciso. Y si ella no hubiera sido el tipo específico de contadora que trata cada número como responsable ante todos los demás, él podría haber seguido con esto otros 4 años sin que nadie captara la forma de la estafa. Pensó en eso, en toda la gente de Silver Creek que había trabajado esos 4 años. Pete, Tommy, la señora Aldridge, Jake, una docena de otros haciendo un trabajo honesto y siendo silenciosamente despojados del valor total de su esfuerzo. No solo en salarios, sino en la seguridad de saber que el lugar en el que habían construido sus vidas estaba siendo gestionado con integridad. La opresión que sintió en el pecho ante ese pensamiento no era profesional, era personal, y no intentó separar las dos cosas. A las 6 oyó caballos en el patio. No. Fue a la ventana y miró hacia afuera, y lo que vio le cortó la respiración por un momento. Había más de una docena de ellos. Hombres que no reconocía. 2 con el tipo de trajes oscuros, que significaban abogados o banqueros. 1 con un abrigo de funcionario del condado, que reconoció de su tiempo en la oficina del asesor de tierras en Billings. Otros 2 con el porte específico de hombres que llevaban la autoridad legal como un hábito profesional. Y detrás de ellos, llegando con la facilidad de alguien que había hecho ese viaje en particular muchas veces, el sheriff del condado. Se apartó de la ventana. Miró la pila de documentos. Luego los cogió, los metió bajo el brazo y salió a enfrentarse a lo que fuera que la mañana se había convertido. Victor Grayson estaba de pie en el patio cuando ella salió. Había estado allí cuando llegaron los jinetes. Podía decirlo. Había una cualidad en su quietud que no era tranquilidad, sino lo contrario. La quietud de alguien que acaba de entender que algo estaba sucediendo a su alrededor que no había autorizado y no podía explicar de inmediato. Se giró cuando oyó sus pasos. Por un instante, sus ojos se posaron en los documentos bajo el brazo de ella. Luego pasaron más allá de ella.
Ella siguió su mirada. Ethan caminaba desde la dirección del granero este hacia el centro del patio, y la forma en que se movía era diferente a cualquier otra forma en que lo había visto moverse antes. No más rápido, no más enérgico, pero algo había cambiado en la calidad de su movimiento. La certeza sin prisas de un hombre que cubre un terreno que le pertenece, de una manera que hacía que el propio terreno pareciera confirmarlo. Dos de los hombres de traje lo vieron y se movieron para encontrarse con él de inmediato. «Señor Mercer», dijo uno de ellos, extendiendo la mano. «Vinimos tan rápido como pudimos». Víctor emitió un sonido, bajo, involuntario, el sonido de un hombre cuya comprensión cuidadosamente construida de una situación acaba de resquebrajarse por la mitad. Miró a Ethan, luego a Clara, luego de nuevo a Ethan. «¿Qué es esto?», dijo. Ethan lo miró por primera vez esa mañana. «Una reunión, Víctor. Puedes entrar o puedes esperar aquí fuera, pero de cualquier manera, va a suceder». Se reunieron en el salón principal, la habitación más grande de la casa del rancho, utilizada para reuniones de capataces y cuentas de fin de temporada. Su larga mesa ahora albergaba un tipo de asamblea completamente diferente a la que estaba acostumbrada. Los dos abogados se sentaron frente al funcionario de tierras del condado. El sheriff se quedó cerca de la puerta, con la particular facilidad de un hombre que no necesitaba afirmar su autoridad, porque la habitación ya la sentía. Tommy y Pete se sentaron a lo largo de la pared del fondo. Helen no los esperaba, pero Ethan claramente había enviado un recado porque estaban allí, con la cuidadosa quietud de hombres que habían estado esperando este día específico durante mucho tiempo y tenían miedo de moverse demasiado rápido por si desaparecía. La señora Aldridge también estaba allí. Se quedó de pie en la parte de atrás con los brazos cruzados, y cuando Clara entró, le dio un breve asentimiento. Solo uno, pero significaba algo. Víctor tomó la silla en el extremo de la mesa, con el posicionamiento automático de un hombre que afirma el mando de una habitación. Un viejo hábito. Clara lo vio hacerlo, y lo vio darse cuenta, en el mismo movimiento, de que nadie estaba respondiendo a ello. Ethan se puso de pie a la cabeza de la mesa. No pidió silencio, no golpeó la mesa, ni se aclaró la garganta. Simplemente se quedó allí, y la habitación se silenció por sí sola. De la manera en que las habitaciones lo hacen cuando la persona que está de pie en ellas es el verdadero centro de gravedad en lugar del simulado. «Quiero agradecer a todos por venir», dijo. «Seré lo más directo posible». Miró alrededor de la mesa. «La mayoría de ustedes me conocen como Ethan, uno de los peones de Silver Creek. Eso siempre fue un arreglo práctico, no un engaño». Sus ojos se posaron en Víctor por un instante, en su mayor parte. La mandíbula de Víctor estaba tensa, no dijo nada. «El rancho Silver Creek ha estado bajo mi propiedad durante 12 años», continuó Ethan. «Durante gran parte de ese tiempo, he empleado a Victor Grayson como gerente de operaciones. Hace 2 semanas, nuestra nueva contadora, sus ojos se posaron en Clara por un momento, breves y firmes, comenzó una auditoría completa de las cuentas del rancho. Lo que encontró requiere atención legal inmediata». Miró a Clara. ¿Nos explicará lo que encontró? Ella no esperaba eso. No esa cosa específica. No ser la que se levantara y lo presentara frente a abogados y funcionarios del condado y el sheriff. Se levantó. Miró la mesa. Miró a Víctor, cuyo rostro se había vuelto del color de la tiza vieja. Miró a Pete y a Tommy contra la pared, y pensó en 5 años de salarios recortados y firmas falsificadas, y en un contador anterior que se había ido rápido sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. Abrió la documentación y comenzó. Siempre había sido capaz de presentar los números con claridad. Era la parte del trabajo en la que era mejor, tomar la densa estructura entrelazada de un conjunto de cuentas y hacerla legible para alguien que no había vivido dentro de ellas durante semanas. Los guió a través de ello, metódicamente, sin dramatismo, dejando que los números llevaran el peso. La inflación de las facturas, cantidades, fechas, la brecha entre lo que se pedía y lo que se pagaba. Los proveedores que más tarde confirmarían la discrepancia, la manipulación de la nómina, nombres, cantidades, los meses en que se había producido el déficit. El patrón que dejaba claro que no se trataba de un error. Las parcelas de tierra ficticias,
Dejó esto para el final porque era lo más elaborado y lo más condenatorio, y quería que la sala tuviera la imagen completa antes de colocar la pieza final. Cuando puso los documentos sobre la mesa, que mostraban parcelas registradas en los libros de Silver Creek, que no existían en ningún registro del condado, la sala se quedó muy en silencio. Luego, el funcionario de tierras del condado se inclinó hacia adelante y dijo, «¿Me permite?», y cogió la página. Y su expresión mientras la leía era la de un hombre que acaba de confirmar algo de lo que había sospechado en silencio durante más tiempo del que había admitido. Víctor se apartó de la mesa. «Esto es especulación», dijo. Su voz estaba controlada, pero el control estaba haciendo un trabajo visible. «Lleva aquí 2 meses. No entiende cómo funciona esta operación. Estas irregularidades tienen explicaciones que...» «Víctor», dijo Ethan. «Una palabra, tranquila». Víctor se detuvo. «Siéntese», dijo Ethan, y la sala observó a Victor Grayson, el hombre que había dirigido Silver Creek durante años, basándose en que nadie le decía que no con ese tono de voz. «Siéntese». La reunión duró 3 horas. Clara respondió a cada pregunta que los abogados le hicieron. Cotejó documentos sobre la mesa, sacó registros de apoyo de la pila que había preparado, y los colocó donde pudieran ser examinados. Fue precisa, fue minuciosa, y ni una sola vez dudó o matizó algo de lo que estaba segura. A mitad de la reunión, uno de los abogados le hizo una pregunta sobre la documentación de las parcelas de tierra que ella respondió con una cita específica de un registro del condado. Y el otro abogado la miró por encima de sus papeles y dijo, «¿Dónde se formó?» «En las cuentas de mi padre», dijo ella. Luego, 11 años de práctica. Él asintió como si eso lo explicara, como si lo estuviera archivando en algún lugar. Víctor intentó 2 veces más interrumpir el procedimiento. La primera vez, Ethan dijo su nombre de nuevo con la misma finalidad tranquila, y se detuvo. La segunda vez, el sheriff se movió un paso lejos de la puerta en dirección a Víctor. No dramáticamente, solo reubicándose ligeramente. Y Víctor lo miró y se calló por su cuenta. A Pete Callahan se le preguntó si reconocía ciertos documentos que llevaban su firma. Los miró durante mucho tiempo, y cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con algo que había estado esperando mucho tiempo para convertirse en algo más que impotencia. «Firmé lo que pensé que era un acuse de recibo de suministros», dijo. «No leí la página completa. Confié en que lo que me dijeron que era lo que era». Una pausa. «Me equivoqué al confiar». «El engaño fue deliberado», dijo Clara. «Los documentos estaban diseñados para parecer rutinarios. No es su responsabilidad». Pete la miró. Asintió una vez, con fuerza, como si ella hubiera dicho algo que había estado presionando contra su pecho durante 2 años. Tommy se sentó con las manos planas sobre las rodillas todo el tiempo. Cuando terminó, cuando los abogados habían terminado de hacer sus preguntas, y el funcionario del condado había recogido la documentación que necesitaba, y el sheriff se había llevado a Victor Grayson a un lado para una conversación que fue tranquila y no breve. Tommy se acercó y se puso al lado de Clara. «Me alegro de que viniera aquí», dijo. Fue todo lo que dijo, pero su voz tenía el borde áspero de alguien que dice algo que ha estado guardando durante un tiempo. «Yo también», dijo ella. Víctor fue escoltado fuera de la propiedad al mediodía. Se fue sin hacer una escena, lo que la sorprendió. Esperaba que fuera más ruidoso al final, que amenazara, que negara con más fuerza, que intentara una vez más hacer que la sala dudara de lo que los documentos mostraban claramente. Pero no lo hizo. Recogió sus cosas de su oficina bajo la atenta presencia del sheriff. Y cuando cruzó el patio hacia los caballos que esperaban, no miró hacia la casa del rancho. Miró a Ethan solo una vez, de pie en medio del patio con su bolsa en la mano. Miró a Ethan Mercer, que estaba en el porche con los brazos a los lados, y lo vio irse. Clara no podía ver la cara de Ethan desde donde estaba. No sabía cuál era su expresión. Pensó en 12 años, en un joven de 23 que había heredado tierras y ganado y responsabilidad, y que había construido toda una estrategia de invisibilidad en torno al simple hecho de que el poder, una vez conocido, cambiaba cada habitación en la que entraba. Pensó en lo solitario que debió haber sido. Luego Víctor se fue y el patio quedó en silencio. Y el rancho tenía la cualidad específica de un lugar que exhala después de haber contenido la respiración durante mucho tiempo.
La tarde transcurrió como lo hacen las tardes después de que algo grande ha sucedido. Lentamente, con la gente ocupándose de pequeñas tareas porque la grande había terminado y nadie sabía muy bien cómo hacer la transición todavía. Ethan pasó 2 horas con los abogados, finalizando la documentación de recuperación. Clara organizó las copias que había guardado de todo lo que había presentado, etiquetando cada una claramente, fechándolas, asegurándose de que hubiera un registro que resistiera cualquier escrutinio futuro. A las 3, estaba sentada en el escritorio de la pequeña oficina cuando oyó un golpe real, en el marco de la puerta abierta. Levantó la vista. Ethan estaba en la puerta. Le sorprendió, al verlo allí, de la misma manera que a veces le sorprendían los números cuando el patrón se hacía visible de repente, que se veía exactamente igual que siempre. La misma chaqueta gastada, los mismos ojos color agua de arroyo, la misma calidad de atención. No se había puesto un traje esa mañana, no había cambiado nada de su apariencia para la reunión, para los abogados, para el desmantelamiento formal de un esquema de robo de 3 años en su propia propiedad. Se había visto igual a la cabeza de esa mesa que arreglando postes de cerca en el borde del pasto sur. No sabía por qué eso importaba tanto como importaba, pero importaba. «¿Cómo estás?», preguntó él. «Cansada», dijo ella. «¿Un buen cansancio?». Él asintió, miró los papeles organizados en su escritorio. «Hiciste un trabajo extraordinario», dijo. «Hoy, estas últimas semanas, todo. Hice mi trabajo». «Hiciste mucho más que tu trabajo», dijo en voz baja. Ella lo miró. «¿Vas a decir eso ahora, mientras estoy aquí sentada, cansada y no del todo segura de haberte perdonado todavía?» Algo se movió en la comisura de su boca. «¿Es eso de lo que no estás segura?». Entre otras cosas, entró en la habitación propiamente dicha entonces y se sentó en la silla frente a su escritorio. La misma silla que Victor había usado cuando vino a advertirle sobre la complejidad de las cuentas de Silver Creek. La misma silla y una persona completamente diferente ocupándola, y a Clara le sorprendió la absoluta diferencia en cómo se sentía la habitación en ambos casos. «Te debo más que una explicación», dijo. «Lo sé. Empieza con la explicación», dijo ella. «Veremos dónde estamos después». Él se miró las manos por un momento. Luego a ella. «Dejé que se prolongara demasiado», dijo. «El arreglo, dejar que la gente asumiera que yo era simplemente uno de los peones. Fue útil al principio, fue práctico, pero en algún punto intermedio dejó de ser una estrategia y se convirtió en un hábito. Y los hábitos», hizo una pausa. «El problema con los hábitos es que no se anuncian. No te das cuenta del momento en que dejan de servirte». «¿Cuándo supiste que Víctor te estaba robando?» «Hace 18 meses. Encontré un número que no podía justificar. Lo suficientemente pequeño como para decirme a mí mismo que probablemente era un error de registro. 2 meses después, encontré otro». Su mandíbula se tensó. «Soy muy bueno para decirme a mí mismo que las cosas probablemente tienen una explicación. ¿Por qué no contrataste a un auditor externo?» «Lo hice». Víctor se enteró. Al auditor se le dio un acceso incorrecto a los libros. Ciertos libros estaban bloqueados. Ciertos registros no estaban disponibles durante el periodo de revisión. La auditoría salió limpia. Lo dijo sin rodeos, sin autocompasión, pero ella pudo oír el peso de ello debajo. «Después de eso, fui más cuidadoso sobre a quién traía y cómo los traía». Clara lo miró fijamente. «Me trajiste como contadora, no como auditora, porque un auditor llega con un mandato específico. Víctor lo habría sabido de inmediato. Una contadora contratada para actualizar los registros actuales». Se detuvo. «No tiene una razón obvia para mirar 4 años de historia», terminó ella. «A menos que sea minuciosa», dijo él. «A menos que sea el tipo de persona que no puede mirar un conjunto de números sin necesitar entenderlos completamente». Le sostuvo la mirada. «Leí la referencia de tu anterior empleador con mucho cuidado, Clara. Lo que escribió sobre tu ética de trabajo me dijo todo lo que necesitaba saber». Ella asimiló esto lentamente. «Me elegiste específicamente», dijo. «Sí, porque creías que lo encontraría. Porque creía que si estaba allí para ser encontrado, tú lo encontrarías». Hizo una pausa. «Y porque creía que tendrías el coraje de hacer algo con ello cuando lo hicieras». La habitación estaba muy silenciosa.
Pensó en las tardes junto al arroyo, en las conversaciones que habían comenzado como profesionales y se habían desviado gradualmente, y sin que ella se diera cuenta del todo, hacia algo completamente diferente. En el momento en que le contó sobre James, y él había dicho, «Lo siento», de la manera que significaba que había escuchado cada palabra. Esas tardes, dijo, junto al arroyo, fueron, se detuvo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para una pregunta de la que no estaba segura de querer la respuesta. ¿Fueron parte del plan? Él la miró por un largo momento. La primera tarde lo fue, dijo. Quería saber cómo pensabas, si me hablarías honestamente, o de la manera en que la gente habla cuando intenta manejar una impresión. Una pausa. Después de la primera tarde, nada fue parte de un plan. ¿Cómo se supone que voy a saber si eso es verdad? No puedes, dijo simplemente. No ahora mismo. Es justo. Le sostuvo la mirada. Pero creo que ya lo sabes, porque eres la persona que confió en su propia lectura de los números, incluso cuando habría sido más fácil no hacerlo. Y me has estado leyendo desde el día en que nos conocimos. Ella lo miró. Pensó en todas las tardes, en la calidad de su atención, que nunca se había sentido estratégica, incluso cuando ahora entendía que había habido estrategia en su encuentro. En la forma en que había dicho, cuando le contó sobre James, «Lo siento», del tipo que significaba que había escuchado, en la mirada en su rostro en la oscuridad del pasto este la noche anterior, para la que no había tenido un nombre entonces. Ahora sí lo tenía. Era la mirada de un hombre que había mantenido su distancia de la gente durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al detenerse. «Vas a tener que ser más paciente conmigo», dijo finalmente. Con todo esto, él hizo un gesto vago hacia el espacio entre ellos. «Todo. Lo sé», dijo él. «No confío rápidamente. Eso también lo sé. Y vas a tener que empezar a ser mucho más directo conmigo sobre quién eres y qué estás pensando, porque no puedo». Su voz, para su considerable irritación, se volvió ligeramente inestable. «No puedo lidiar con otro descubrimiento de esa magnitud en particular». Él la miró, y lo que había en su rostro ahora no era la paciencia asentada y antigua del hombre a la cabeza de la mesa esa mañana, ni la distancia cuidadosa del hombre que arreglaba cercas en el pasto sur. Era algo más simple que cualquiera de esas cosas. «No más descubrimientos», dijo. «Tienes mi palabra». Ella lo miró por un largo momento. Luego cogió su pluma, volvió a mirar los papeles en su escritorio y dijo, «Los fondos recuperados deben documentarse por separado de las cuentas corrientes. Si quieres que los salarios atrasados de los trabajadores se distribuyan para el final de la semana, necesitaré los registros de nómina de los últimos 3 años». Un instante de silencio. «Te los traeré esta tarde», dijo él. «Bien». Lo oyó levantarse, lo oyó moverse hacia la puerta. «Clara», dijo desde la puerta. Ella levantó la vista. Le sostuvo la mirada por un instante. «Gracias», dijo, «por hacerlo bien, por no tomar atajos». Una pausa. «Por no ser el tipo de persona que aparta la vista de lo que los números le dicen». Ella le sostuvo la mirada. «Tráigame los registros de nómina, señor Mercer», dijo. Y por primera vez desde que había llegado al rancho Silver Creek, vio a Ethan Mercer sonreír. No la sonrisa pequeña, controlada, casi sonrisa que había visto ocasionalmente en el arroyo. Una real, del tipo que comenzaba en las comisuras y se movía lentamente como la luz al amanecer hasta que estaba completamente allí. Él se fue. Ella volvió a su escritorio y se sentó con la sonrisa en su propio rostro durante exactamente 10 segundos antes de coger su pluma y volver al trabajo, porque había cuentas que saldar y gente a la que pagar, y un rancho que, después de mucho tiempo, acababa de volver a ser él mismo. Afuera, Silver Creek continuó hacia la tarde, con la certeza sin prisas de un lugar que había encontrado su equilibrio de nuevo. Y en la pequeña oficina de la casa principal, una mujer que había pasado 2 meses mirando los números de otras personas, finalmente se permitió, solo brevemente, mirar los suyos. Lo que había encontrado aquí, lo que había construido, cómo había sido vista por la única persona en la propiedad que tenía más razones para mirar con cuidado. Se permitió sentarse con eso. Luego abrió el libro de contabilidad y comenzó. Los salarios atrasados se pagaron el viernes. Clara había trabajado toda la noche del jueves para asegurarse de ello. Cotejó 3 años de registros de nómina con el patrón de manipulación que había documentado.
calculó cada déficit al dólar exacto. Verificó las cantidades 2 veces antes de entregar las cifras finales a Ethan a las 7 de la mañana. Con la tinta apenas seca, él miró las páginas. La miró a ella. «No dormiste», dijo. «Los hombres han esperado lo suficiente», dijo ella. Unas pocas horas más no era aceptable. Él no discutió. Llevó las cifras al abogado que se había quedado durante la semana para gestionar el proceso de recuperación. Y para el mediodía, los pagos habían sido autorizados. Y para el viernes por la noche, cada hombre y mujer en Silver Creek, a quien se le debía dinero, lo tenía en sus manos. Lo vio suceder desde la ventana de la oficina. No la transacción en sí, sino sus consecuencias. Pete Callahan, de pie en el patio con el sobre en sus manos, leyendo la cantidad, luego leyéndola de nuevo. Tommy sentado en la barandilla de la cerca, con la cabeza gacha por un largo momento antes de levantar la vista, y su rostro tenía algo que era más joven que su expresión habitual. La señora Aldridge, que había recibido la corrección individual más grande, caminando de regreso a la cocina con una firmeza en su paso que era diferente a su firmeza habitual, menos contenida, como si algo pesado se hubiera redistribuido. Clara se apartó de la ventana y volvió al libro de contabilidad. Tenía un rancho que poner en orden. La semana siguiente pasó rápida y completamente. Había cuentas que reestructurar, relaciones con proveedores que revisar, contratos que renegociar, ahora que los arreglos inflados de Víctor habían sido expuestos. 2 de los proveedores habían sido cómplices en la inflación de las facturas. No participantes criminales, pero lo suficientemente dispuestos a dejar pasar las discrepancias mientras el sobrepago llegara a su camino. Esos contratos fueron terminados. Se necesitaban establecer nuevos. Ethan manejó las conversaciones con los proveedores él mismo. Ella escuchaba fragmentos de ellas, a veces pasando por el pasillo fuera de la oficina. Su voz era firme y directa, sin dureza, estableciendo nuevos términos con la autoridad inequívoca de un hombre que había decidido dejar de ser invisible sobre quién era y qué esperaba. Le sentaba bien. Podía admitirlo ahora. La autoridad no era algo que se hubiera puesto con las circunstancias cambiadas. Siempre había estado allí. Simplemente la había estado viendo operar sin entender lo que era. La forma en que la gente se dirigía a él. La forma en que los problemas se resolvían en su vecindad. La forma en que el rancho, bajo el ruido de Víctor, en realidad había estado funcionando sobre la base silenciosa de su juicio durante años. Pensó mucho en eso esa semana, sobre la diferencia entre la apariencia y la sustancia, sobre cuán completamente había sido entrenada por años de tratar con hombres que anunciaban su importancia en voz alta, y a menudo, para confundir el volumen con el peso. Ethan nunca había sido ruidoso, simplemente siempre había estado allí. Vino a la oficina cada noche de esa semana, no con papeleo, no con preguntas sobre las cuentas. Esas conversaciones ocurrían durante el día ahora, en el ritmo práctico y diurno de un rancho en funcionamiento. Venía por las noches con café o sin nada en absoluto, y se sentaba en la silla frente a su escritorio, y hablaban de la recuperación del rancho, de la temporada que se avecinaba, de lo que Silver Creek podría llegar a ser ahora que el drenaje de sus recursos se había detenido, y los libros reflejaban algo real. Él habló de su padre, que había construido este lugar a partir de una sola cabaña y 60 cabezas de ganado, y una profunda terquedad que aparentemente había sido genética. Ella también habló de su padre, de la granja, de los años que había pasado aprendiendo contabilidad a su lado en una mesa de cocina iluminada por una sola lámpara, ambos tratando los números como una conversación en lugar de una tarea. El miércoles por la noche, él le dijo algo que la detuvo a media frase. Mi padre solía decir que la habilidad más importante en un rancho no era montar a caballo, ni lazar, ni leer el tiempo. Decía, hizo una pausa, decía que era saber en quién confiar con las cosas que importaban. Ella lo miró. ¿Te dijo cómo hacer eso? Dijo que no se podía fabricar, dijo Ethan. Solo tenías que observar a la gente el tiempo suficiente. Específicamente, hizo una pausa. Dijo que había que observar lo que una persona hacía cuando encontraba algo inconveniente, si apartaba la vista o si miraba con más atención. La habitación estaba en silencio. ¿Es por eso que me elegiste?, dijo ella. Es parte de la razón, dijo él.
La otra parte es más difícil de explicar en términos contables. Ella le sostuvo la mirada. Inténtalo. Él la miró por un largo momento. La noche que me hablaste de James, dijo, no me pediste nada, ni simpatía, ni consejo, ni consuelo. Simplemente me lo contaste, como si confiaras en que podías sostenerlo sin necesidad de hacer algo con ello. Hizo una pausa. No había tenido eso en mucho tiempo. Alguien que me hablara como si fuera una persona y no un cargo. Clara sintió que algo se movía dentro de ella, lento y seguro. De la manera en que las realizaciones más importantes siempre se movían. No repentino, no un shock, más como algo que ya había sido verdad por un tiempo, finalmente saliendo a la luz y diciendo, aquí estoy. Tú eras un cargo todo el tiempo, dijo en voz baja. Simplemente no lo sabía. ¿Qué es la única razón por la que me hablaste como a una persona?, dijo él. ¿Y por qué importaba? Ella lo miró, a los ojos color agua de arroyo y la chaqueta gastada, y las manos que habían pasado 12 años haciendo el trabajo del rancho que poseía, porque no conocía otra forma de amar algo excepto cuidarlo directamente. Ethan, dijo ella. Sí, si hubieras sabido quién eras desde el principio. Se detuvo. Empezó de nuevo. No creo que hubiera cambiado lo que encontré. Lo habría encontrado de todos modos. Lo sé, dijo él. Pero habría cambiado cómo te hablaba. Él asintió como si hubiera entendido eso durante mucho tiempo. Eso también lo sé, dijo. Y lo siento. Ella se quedó con eso. Dejó que fuera lo que era. Una disculpa real de un hombre que no decía cosas que no sentía, lo que hacía que cada cosa que decía llevara todo el peso de sí misma. Voy a necesitar más tiempo, dijo finalmente. Con todo esto. No el rancho, no el trabajo, la otra parte. Lo sé, dijo por tercera vez. Y la repetición no era una evasión. Era genuina. Él lo sabía. Era paciente con ello de la manera en que era paciente con todo lo que le importaba. Completamente, y sin hacer que la otra persona sintiera el peso de su espera. Cogió su café. El pedido de suministros para la cerca del pasto, debe salir para el lunes, dijo. Si usamos la cuenta de Hicks ahora que el precio fraudulento ha sido corregido, el costo es significativamente menor. He redactado los nuevos términos. Él aceptó el cambio sin pestañear. Los revisaré esta noche. Eso eran esas noches. Ambas cosas a la vez, el trabajo y la otra cosa, moviéndose una al lado de la otra, sin que ninguna desplazara a la otra. Nunca antes había logrado mantener dos cosas tan estables al mismo tiempo. Estaba descubriendo que con la persona adecuada, era considerablemente más fácil de lo que había esperado. 3 semanas después de que Victor Grayson dejara la propiedad, llegó una carta de la oficina del sheriff del condado. Clara estaba en la oficina cuando Ethan la trajo. La dejó sobre el escritorio sin comentarios y ella la leyó. Y cuando terminó, la leyó de nuevo. Victor había sido acusado formalmente. Fraude, malversación, falsificación. La oficina de tierras del condado había confirmado que las 3 parcelas ficticias representaban el esquema de documentación más elaborado que habían encontrado en el territorio en más de una década. El abogado que manejaba la recuperación de Silver Creek había presentado una demanda civil junto con los cargos penales. La carta indicaba que los procedimientos de restitución comenzarían en 60 días. Dejó la carta. Pensó que sentiría más con la confirmación de lo que realmente sintió. ¿Alivio, quizás? ¿Satisfacción? Algo proporcional a 4 años de robo y 3 años de todos en Silver Creek, cargando con el peso de un mal que no podían nombrar. Lo que realmente sintió fue un cansancio profundo, que no tenía nada que ver con el trabajo, el tipo de cansancio que llega después de que un largo esfuerzo finalmente ha terminado oficialmente. ¿Estás bien?, preguntó Ethan. Sí, dijo ella. Es solo que... Miró la carta. Sigo pensando en la persona antes que yo, el contador que encontró algo y se fue rápidamente. O fue empujado. Y como si eso no hubiera sucedido. Si se hubieran quedado. Si hubieran tenido. Se detuvo. Si hubieran tenido apoyo, dijo Ethan en voz baja. Sí. Él se sentó. El contador antes que tú era un hombre llamado Walter Haynes. Encontró la primera capa de discrepancias.
Víctor le dijo que las irregularidades se estaban manejando internamente y lo envió a mí para confirmarlo. Hizo una pausa. No sabía lo que Víctor le estaba pidiendo que confirmara. Pensé que era un problema rutinario con un proveedor. Le dije a Walter que se estaba manejando y Walter, otra pausa. Walter confió en eso, dejó de buscar, y 6 meses después, Víctor encontró una razón para terminar su puesto. Clara lo miró fijamente. Víctor te usó para callarlo. Sin mi conocimiento, dijo Ethan. Pero sí, su voz era plana, con un tipo específico de ira, no caliente, pero muy profunda. He pensado mucho en eso, en cómo mi propio arreglo fue usado contra las mismas personas que intentaba proteger. Eso no es tu culpa, dijo ella. Es mi responsabilidad, dijo él. Hay una diferencia. La culpa tiene que ver con la culpa. La responsabilidad tiene que ver con lo que haces a continuación. La miró. Lo que hice a continuación fue traerte a ti. Ella lo miró por un largo momento. Podrías habérmelo dicho, dijo. Sobre Walter, sobre todo. Podrías haberme dado la imagen completa al principio. Lo sé. ¿Por qué no lo hiciste? Él guardó silencio por un momento. Porque ya había cometido un error al decirle a alguien demasiado antes de que se ganara mi confianza, dijo. No estaba dispuesto a cometer el mismo error 2 veces. Un instante. Y porque necesitaba saber que lo encontrarías limpio. Sin la forma de lo que yo buscaba ya en tu cabeza. Los hallazgos tenían que ser tuyos. Clara pensó en eso. Pensó en las largas semanas dentro de los libros, siguiendo los números a donde quiera que la llevaran, construyendo la imagen desde cero, sin las preconcepciones de nadie incrustadas en sus cimientos. Pensó en cómo la fuerza del caso que había construido frente a esos abogados provenía precisamente de su independencia. Cada conclusión alcanzada a través de su propio trabajo, rastreable a través de la documentación hasta una fuente irreprochable. Él había tenido razón. No le gustaba del todo que hubiera tenido razón, pero lo entendía. La próxima vez, dijo, dime lo suficiente para mantenerme a salvo. Puedes guardarte el resto hasta que confíes en mí. Él la miró a los ojos. No habrá una próxima vez, dijo. Confío en ti ahora. Y la forma en que lo dijo, simple, declarativa, completamente sin rodeos ni matices, se asentó en la habitación con el peso de algo que iba a quedarse. El giro llegó un sábado por la tarde, 3 semanas y media después de la reunión, y vino de una dirección que ella no había estado vigilando. Estaba revisando los registros de tierras, los legítimos, las verdaderas propiedades de Silver Creek, ahora que las parcelas ficticias habían sido eliminadas de los libros, cuando encontró una anotación en los registros más antiguos que no había examinado de cerca antes. Una parcela en la sección noreste registrada como transferida a Silver Creek hacía 14 años, con una anotación al lado que decía, en disputa, ver archivo de correspondencia. Fue al archivo de correspondencia. La correspondencia era entre el padre de Ethan y un ranchero vecino llamado Aldis Pratt, y se refería a una línea fronteriza que Pratt había disputado en el último año de vida de Gerald Mercer. Gerald había estado delicado de salud, las cartas dejaban claro, y el asunto había quedado sin resolver a su muerte. Clara encontró los registros de la encuesta, encontró la documentación original de los límites. Pasó 2 horas rastreando la historia de la disputa a través de una década de correspondencia intermitente que aparentemente había sido archivada y nunca seguida. Para cuando se reclinó en su escritorio, tenía 2 cosas: una imagen clara de cuál era el límite legítimo y el incómodo conocimiento de que una parcela de tierra de Silver Creek, con un valor aproximado de 400 acres, estaba siendo utilizada actualmente por el hijo de Aldis Pratt, quien había heredado el rancho vecino de su padre hacía 6 años, y, aparentemente, los instintos territoriales de su padre junto con él. Fue a buscar a Ethan. Estaba en el granero y le puso los registros de la encuesta en las manos sin preámbulos. Los leyó. Su expresión se volvió muy quieta. Sabía de la disputa original, dijo. No sabía que nunca se había resuelto. No se ha resuelto, dijo ella. El joven Pratt ha estado pastando ganado en tus tierras durante al menos 3 años, según mi lectura de esto, posiblemente más. Ethan miró los documentos de la encuesta por un largo momento. Encontraste esto en el archivo de correspondencia, dijo. Archivado bajo una anotación de hace 14 años que nadie había seguido.
dijo ella. Si Víctor lo sabía, o no pensó que importaba, o le resultó útil tener una ambigüedad fronteriza en curso que me mantuviera distraído, dijo Ethan en voz baja. Clara lo miró. ¿Lo habría hecho si lo hubiera sabido hace 3 años? Posiblemente. Dobló el documento de la encuesta con cuidado. Ahora no. Ella observó su rostro. ¿Cómo quieres manejarlo? Correctamente, dijo. De la misma manera que se ha manejado todo lo demás. La miró. ¿Estás dispuesta a documentar el reclamo de tierras? Para eso estoy aquí, dijo ella. Él la miró fijamente. ¿Lo estás? El granero estaba en silencio. Afuera, el rancho se movía a través de su tarde de sábado, con el ritmo fácil de un lugar que había encontrado su equilibrio. Ella le sostuvo la mirada. Entre otras cosas, dijo, y eso, por ahora, fue suficiente. La disputa de los límites con Pratt se resolvió en 6 semanas, a través de una encuesta formal y un proceso de mediación del condado al que el joven Pratt entró con considerablemente menos entusiasmo del que salió. Una vez que la historia documentada de la disputa original y los 3 años de uso no autorizado de la tierra fueron presentados ante el mediador. Los 400 acres volvieron a los libros de Silver Creek, limpios y claros. Clara lo anotó en el libro de contabilidad la tarde en que se finalizó el papeleo. Escribió la fecha, la descripción de la parcela, la referencia legal. Hizo la anotación de que la disputa estaba cerrada. Cerró el libro de contabilidad. Luego se sentó por un momento en la quietud de la oficina que se había convertido, en 2 meses y medio, en algo entre un hogar profesional y simplemente un hogar. Y se permitió sentir todo el peso de lo que había sido esta temporada en Silver Creek. Había llegado con una bolsa de viaje y una oferta de empleo, y el tipo específico de optimismo cuidadoso que una mujer construye después de una pérdida. Sin esperar demasiado, sin esperar nada que no pudiera ver claramente frente a ella. Había venido a llevar los libros, a hacer su trabajo honestamente y ser compensada justamente, y encontrar con el tiempo algún tipo de equilibrio en una vida que había sido trastocada por el duelo y por los desastres prácticos que lo siguieron. Había encontrado todo eso. También había encontrado algo que no había estado buscando y no sabía que necesitaba: la experiencia de ser completamente conocida por alguien que no le había exigido ser nada más que exactamente lo que era, no más suave, no más silenciosa, no más complaciente con las cosas que estaban mal, mas ella misma, precisamente ella misma, y valorada por ello. Cerró el libro de contabilidad y fue a buscar a Ethan. Estaba en el arroyo. Por supuesto que estaba en el arroyo. Algunas cosas de una persona permanecían constantes sin importar qué más cambiara a su alrededor, y el arroyo, al final de la tarde, siempre había sido suyo. Se sentó en la roca plana, y él se movió sin que se lo pidieran, de la manera en que la gente se mueve para hacer sitio a las personas a las que han aprendido a hacer sitio. Por un rato, ninguno de los dos habló. El agua se movía. La luz de la tarde se alargó y se volvió dorada como lo hacía a finales de verano en Montana, como si el día intentara aferrarse a sí mismo. El papeleo de Pratt está finalizado, dijo. Lo sé. El abogado avisó. Las cuentas están al día, dijo. Toda la documentación de recuperación está archivada. Los nuevos contratos con los proveedores están en orden. La nómina ha sido correcta durante 6 semanas consecutivas. Hizo una pausa. Me he quedado sin crisis inmediatas. Él miró el agua. ¿Es eso un problema? Significa que mi puesto aquí es menos urgentemente necesario de lo que era hace 2 meses. Él guardó silencio por un momento. Tu puesto aquí, dijo con cuidado, es lo que tú quieras que sea. Ella lo miró. Esa es una respuesta muy medida. Soy una persona medida. Eres una persona que pasó 12 años siendo cuidadosa, dijo ella. Hay una diferencia. Él se giró para mirarla. Los ojos color agua de arroyo eran exactamente del color que siempre habían sido. Y ella pensó en la primera noche en esta roca, cuando había venido aquí para dejar de pensar en los libros, y terminó contándole a un extraño sobre su difunto esposo, y no había podido explicar después por qué se había sentido tan completamente seguro hacerlo. Ahora lo entendía. Lo había entendido por un tiempo. No quiero irme, dijo. Él le sostuvo la mirada. Entonces no te vayas. Necesito que sea mi elección, dijo.
No un puesto que venga con condiciones, no algo que dependa de... Se detuvo. De mí, dijo él. De cualquier cosa que no haya elegido claramente, dijo ella. Él asintió como si hubiera estado esperando esto, como si lo hubiera pensado él mismo. La complicación específica de una situación en la que la dependencia profesional y el sentimiento personal habían crecido uno al lado del otro y necesitaban ser distinguidos claramente antes de que se pudiera confiar en cualquiera de los dos. Entonces quiero ser claro, dijo. El puesto de contadora es tuyo, por el tiempo que lo quieras. Existe independientemente de cualquier otra cosa. Si mañana decides que todo lo demás es demasiado complicado y simplemente quieres hacer tu trabajo e irte a casa por las tardes, lo respetaré completamente. Le sostuvo la mirada. Y por separado, porque es separado, me gustaría mucho seguir hablando contigo. Junto a este arroyo, en esa oficina, en la mesa, en la cena, donde sea que estés dispuesta, porque los meses que he pasado hablando contigo son los primeros meses en más tiempo del que honestamente puedo recordar, en los que me he sentido como una persona, en lugar de un cargo. Hizo una pausa. Pero esa es mi necesidad, no la tuya, y no me debes nada por ello. El arroyo se movía entre ellos y la otra orilla. Pensó en su padre enseñándole a sumar columnas de números en una mesa de cocina. En James, que había sido un buen hombre, y la había amado genuinamente, y cuya ausencia la había vaciado de maneras que solo ahora comenzaba a entender en su totalidad. En la granja que había perdido, y el año de cuidadosa supervivencia que había seguido, y los 2 meses en Silver Creek que de alguna manera, sin que ella se diera cuenta del momento en que sucedió, se habían convertido en algo más que supervivencia. Mi padre solía decir, dijo, que la diferencia entre un buen conjunto de libros y un gran conjunto de libros era si la persona que los llevaba entendía para qué eran realmente los números. Miró a Ethan. Se aclaró la garganta. Los números no son el punto. Los números te dicen la verdad sobre algo real. El rancho, la gente en él, lo que cuesta mantenerlos bien. Los números sirven a la cosa real. Él la observaba en silencio. Creo que he estado llevando muy buenos libros de mi propia vida, dijo. Muy precisos, muy cuidadosos. Cada riesgo contabilizado, cada posible pérdida documentada antes de estar dispuesta a moverme. Hizo una pausa. Y creo que he estado confundiendo la contabilidad cuidadosa con la sabiduría real. Clara, dijo suavemente. No he terminado, dijo. No con dureza, con firmeza. Él esperó. Me enamoré de ti, dijo. Antes de saber que eras el dueño de este rancho. Antes de saber lo que tu nombre significaba en una escritura, o un contrato, o un registro bancario. Me enamoré de la persona que se sentaba en esta roca y me escuchaba hablar de mi difunto esposo sin tratar de arreglarlo o redirigirlo o hacerlo sobre sí mismo. Su voz era firme. Y necesito que entiendas que la persona de la que me enamoré es la que lleva la chaqueta gastada y arregla postes de cerca, no la que convocó a una sala llena de abogados. Aunque admito que la sala llena de abogados también fue impresionante. Algo se rompió en su expresión. Luego, en silencio, de la manera en que las cosas se rompen en una persona que mantiene mucho cuidadosamente contenido. La misma cualidad lenta que la sonrisa que había visto la semana anterior, pero más profunda, llegando más lejos. El hombre de la chaqueta gastada es el mismo hombre, dijo. Lo sé, dijo ella. Ese es el punto. Él extendió la mano a través del espacio entre ellos en la roca y colocó su mano sobre la de ella, con cuidado, dándole tiempo para moverse si quería. Ella no se movió. He estado solo mucho tiempo, dijo. No solitario exactamente, sino solo. Hay una diferencia. Conozco la diferencia, dijo ella. Sé que la conoces. Se sentaron con el arroyo por un rato. La luz se movió. En algún lugar detrás de ellos, el rancho se acomodó en sus ritmos nocturnos. Los sonidos de un lugar que había encontrado su equilibrio y avanzaba sobre un terreno honesto. Se casaron la primavera siguiente bajo los álamos en el borde de Silver Creek, donde el agua corría clara y rápida con el deshielo, con Pete Callahan como padrino de Ethan y la señora Aldridge como madrina de Clara. Y cada persona que trabajaba en el rancho presente, porque Ethan le había dicho a Tommy que se asegurara de que nadie se sintiera excluido.
Y Tommy se había tomado esa instrucción con la seriedad que merecía. Clara llevaba el broche de su madre y un vestido que se había hecho en Billings, y no lloró durante la ceremonia. Pero Pete Callahan sí, lo que negó después con considerable énfasis. Cuando el ministro le pidió a Ethan que expresara sus intenciones, las dijo claramente, de la misma manera que decía todo lo que importaba, sin adornos, con la voz de un hombre cuya palabra siempre había sido la misma en privado que en público. Y cuando terminó, Clara dijo las suyas. No las palabras formales, que dijo clara y completamente. Pero antes de ellas, dijo una cosa que no estaba en ningún libro de ceremonias que hubiera visto, porque era verdad, y creía que las cosas verdaderas merecían ser dichas en voz alta frente a la gente. Vine a Silver Creek a llevar los libros, dijo. No sabía que también iba a encontrar a la persona más honesta que había conocido, o que él me encontraría a mí. Ethan la miró con los ojos color agua de arroyo, y la expresión de un hombre que había pasado 12 años siendo cuidadoso con lo que dejaba que la gente viera de él, y que finalmente había decidido que valía la pena ser visto completamente por esta única persona. Tú me encontraste primero, dijo en voz baja. Simplemente no lo sabías. La historia se extendió por Montana ese verano, como lo hacen las historias en un territorio donde los asuntos de todos acaban siendo del conocimiento de todos. La gente la contaba de manera diferente, dependiendo de quién la contara. Algunas versiones eran sobre el fraude, el ingenioso plan, el dramático resultado en el tribunal, los fondos recuperados. Algunas versiones eran sobre Ethan, el excéntrico ranchero que había vivido como un peón en su propia tierra y por qué lo había hecho. Algunas versiones eran más simples, la contadora que no apartó la vista. Pero la versión que viajó más lejos, que pasó de mesa en las casas de los ranchos y las tiendas generales, desde Bozeman hasta Billings, fue la que capturó el corazón de la historia. Una mujer llegó a un rancho y conoció a un hombre tranquilo que arreglaba cercas. Le habló con honestidad porque no tenía ninguna razón para no hacerlo. Confió en él porque se lo ganó día a día, sin nada más que su carácter que ofrecer. Se enamoró de él antes de saber que valía una fortuna. Y cuando se enteró, nada cambió, porque el hombre que había elegido junto al arroyo por las tardes era el mismo hombre que resultó ser el dueño de la tierra bajo sus pies. Y lo había elegido por las razones correctas, antes de saber ninguna de las otras razones por las que podría haberlo elegido. La gente decía que eso era o muy buena suerte o muy buen juicio. Aquellos que conocían a Clara Whitmore Mercer no tenían ninguna duda de cuál de las dos era. Había pasado toda su vida mirando los números, entendiendo claramente para qué eran realmente, y confiando en lo que le decían cuando le decían la verdad. Simplemente había aplicado la misma habilidad, con la misma honestidad inquebrantable, a la cuenta más importante que jamás había llevado. Y el balance había sido perfecto.